Claro, hagan un contrapunto. Yo quiero contar algo. La primera cuestión es que es un caso muy diferente a los que nos han dejado. Alguien dijo que este año empezó muy temprano y es real. Es decir, desde el caso Nisman en adelante estamos los argentinos y los salteños en particular bastante alterados. Y este caso en relación al tratamiento de medios, y sobre eso yo quería hablar, porque para no se me pone nada más aquí especialista, y voy a hablar del tratamiento de medios desde el lado del lector, porque el tratamiento de medios del lado que produce la noticia la tenemos aquí a Dani, y tenemos a un legislador que explicó para la pertenencia, y un especialista en ley y un especialista también en violencia de género. Entonces yo quisiera centrarme en algunas cuestiones, retomar algunas cosas que se han dicho y ha dicho el público, que me ha parecido un público muy interesante, muy que ha sido capaz de ir señalando puntos que yo no voy a poder retomar para tratar de cerrar, pero que en algún punto quisiera responder. La primera cuestión es que en este caso, aparentemente, los medios se comportaron de forma muy diferente a la del caso de Nisman. Es decir, no hay un ataque tan explícito contra la institucionalidad. Hay un poquito más alto. No hay un ataque tan explícito contra la institucionalidad y la democracia. Pero eso no significa que el tratamiento de medios haya sido siquiera de calidad. No voy a hablar. Me voy a centrar en esto en dos cuestiones. ¿Cómo se conoce la historia? Remito, no solo la justicia, la historia está en las fotos. Y las fotos son de jóvenes, de niñas, yo estoy de acuerdo con vos, de niñas, que son de bordo, que aparecen en posiciones, por lo menos provocativas, que deben darse en el marco de la intimidad y no llevar al espacio público, y que además sus identidades no están resguardadas. Si uno mira, el bordo tiene 800 habitantes, si uno mira las caras, es decir, yo no las conozco a las chicas, pero me doy cuenta que es fácil identificarla, sí, el pixelado es mínimo. Con el agravante de que hay una de las víctimas, porque voy a hablar de víctimas acá, que tiene 18 años. Ustedes me dirán, pero una persona de 18 años es una persona que goza de puede hacer uso de su elección, sí, pero resulta que con quien estaba era un señor de 64, que era nada más y nada menos que el intendente. Es verdad, gozan de mucho poder. No me parece mal esto, ¿no? Simplemente quiero decir que gozan de mucho poder. Entonces hay una situación de poder, hay una situación de abuso y hay una situación muy grave desde el punto de vista periodístico, y que esta foto, no sabemos quién la sacó, pero le llegan al tribuno. Y el tribuno hace uso y abuso, yo voy a ser muy breve porque estoy resumiendo lo que iba a decir, de una práctica que pertenece a lo que yo voy a llamar, perdone la palabra, ¿no? Postperiodismo, ya explico lo que es, y que tiene que ver con lo que estamos viviendo en Argentina y en los medios que llamamos nacionales, pero que son solo de circulación nacional, porque son medios rioplatenses, sobre todo los gráficos. Estamos viviendo esta cuestión de que no hay fuente. No sabemos de dónde sale la noticia. Vos dijiste algo, Dani, y no en relación a lo que vos haces, sino en relación a lo que se suele hacer y no se debe hacer. Y es lo siguiente. Lo que hace Mazzone no da ni para inventar. La pregunta del $1.000.000 es ¿por qué tienen que inventar los periodistas? A ver, se trata de que el periodismo nace con la Constitución de los Estados Nacionales, ¿sí? Y lo fue acompañando. En nuestro país nace con una vocación política explícita. La nación va a ser la tribuna política, que uno de los ciudadanos. O sea, la intención es formar políticamente a los ciudadanos. Uno le podrá decir a don Mitre, a don Bartolomé, que entendía por ciudadano y que hoy no nos parece para nada su idea de ciudadanía, estamos totalmente de acuerdo. Pero desde el principio el periodismo no tuvo nada que ver con esto de ser objetivo, ¿sí? Es una invención norteamericana que viene después y se instala simplemente para ocultar la manipulación política. Dice un intelectual norteamericano muy crítico a su país y al imperialismo, como Noam Chomsky, dice: el propósito de los medios masivos no es informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas de poder corporativo dominantes. Voy al tribuno y voy al caso de Buena Vibra. Buena Vibra era un programa de AM840 llevado a cabo por dos periodistas jóvenes
que tenían la función y la vocación de dar buenas noticias. Ellos entienden que las buenas noticias, podemos estar de acuerdo con esto, no son políticas, son apolíticas. Yo creo que todo tiene política, pero esto no tiene nada que ver. Estos chicos podemos nosotros criticar la práctica de grabar en el momento que le están dando de baja al programa, pero graba algo que supuestamente debe ser cierto, se reconoce, pero yo no lo puedo certificar, no sé quién tampoco para hacerlo, es la voz del gerente de Horizonte Sociedad Anónima, donde les dice que en época de campaña política ninguno de los medios del Hollywood va a dar buenas noticias, que la idea es incendiar la provincia. Bueno, señores, la pregunta es, volvamos al caso Masone, ¿qué nos están mostrando? ¿Quién nos está mostrando? ¿A qué pueden llegar para incendiar la provincia? Y aquí voy a citar a alguien, a un investigador joven. Señora, yo tengo que pedir la palabra. Yo sé qué pasa, yo quiero resumir, porque si estamos hablando, escúcheme, acá nosotros lo del INMA es simétricamente parecido a lo que está haciendo. Dejemos terminar de hablar. No le voy a dar la palabra, señor. Lo he dicho concreto, señora. Concreto. Es que esto es concreto. A ver, es concreto que el tribuno en época de elecciones, lo dice su gerente, y se puede leer analíticamente la elección anterior, inventa u oculta o transforma datos. Entonces, lo único que tenemos cierto del relato del caso Masone, más lo que usted nos va a contar, pero no está eso en los diarios, lo que nos va a contar son las fotografías. Y la pregunta del $1.000.000 es, ¿quién manda esa fotografía? ¿Y por qué el tribuno nos cuenta en dos partes? Sosteniendo la defensa de Masone. Masone se defiende al principio diciendo que él no estaba en ropa interior, que hacía calor, y que no estaba bebiendo alcohol. Es un movimiento de Maus. Después del escándalo de Buena Vibra, que sale en todos los medios, el tribuno muestra que el señor Masone estaba en calzoncillo y que efectivamente, con muy mal gusto de su parte, si tiene tanto dinero, estaba tomando un vino en un tetrabric. Mueve el foco. Mueve el foco. Pero el movimiento del foco no solo no es inocente, es de una falta de ética y de calidad periodística que es digna de destacar. Entonces, y esta es la primera cuestión. La primera cuestión es que si estamos viviendo en una época donde ¿qué papel juegan los medios? ¿Y qué papel jugamos nosotros como ciudadanos a la hora de enfrentar estas noticias? Y me parece muy bien. O sea, hay asociaciones de mujeres que van a querellar, porque el delito invisibilizado es el que ha hablado Gabriela. Y esto, señor, pregúntele a las chicas, esto cae sobre el cuerpo de las chicas. Hay violencia de género, hay corrupción de menores, y esto, no sé si habían más menores. Todo el bordo lo dice. Bueno, pero esto tiene que ir a la justicia. Esto tiene que ser, no lo podemos decir nosotros, ni usted ni yo. Esto tiene que ser juzgado por las instituciones. Aquí las instituciones gozan de buena salud, como nos ha demostrado el funcionamiento de las cámaras. O sea, tienen que actuar, actúan. Ahora tiene que actuar la justicia. Tiene que actuar. Y nosotros, como ciudadanos, ¿qué es lo que pretendemos a la hora de poner nuestro voto? ¿Qué pretendemos? Pretendemos un gobierno con un zócalo discursivo, como dijo el señor, donde haya empoderamiento de derechos, donde los derechos sean de todos y de todas, porque eso es el cambio que se empieza a percibir en la posibilidad de nombrar la violencia de género. Tiene que ver también con políticas públicas que declaran la emergencia de género y nos permiten, y van a crear un observatorio, que nos dice que casi no circuló, al menos por el tribuno, un observatorio de género, de violencia de género, para poder comenzar a ver qué podemos hacer con este flagelo. Y aquí me voy con la señora, que lo que usted dijo, señora, lo dicen los especialistas más sabios, mucho más que yo, en género y colonialidad. Es decir, el control del cuerpo es el poder, y la violencia sobre el cuerpo femenino es la violencia sobre el cuerpo social. Es el cuerpo femenino el que primero da cuenta, como escritura y como texto, de esa violencia. Entonces, a la hora de poner un voto, nosotros tenemos que pensar en sostener las instituciones, pero además como ciudadanos yo creo que tenemos que empezar a exigir a los medios que digan la verdad. Lo único que le pedimos es que hagan un tratamiento de fuentes, como corresponde, con fuentes confiables, no con opinólogos, pero además con fuentes que piensen de manera diferente, con más de una fuente. ¿Sí? Es lo mínimo que podemos pedir. Lo mínimo, exigirle a los medios que dejemos de decir, nunca han habido tantos personajes cercanos al gobierno, porque
todo se dice que funcionarios comentaron que nadie sabe qué dice. Tenemos que tratar de que la información que nos dan sea veraz, porque a la hora de votar, después de la palabra estoy cerrando, a la hora de votar nosotros tenemos que tratar de que la ciudadanía sepa qué está votando. Y esto, una de las formas, además de la educación, que es lo que usted está reclamando, que necesitamos, además del trabajo y la militancia, acá hay jóvenes que yo conozco y que militan y que gozan de toda mi admiración y mi aplauso, porque además son intelectuales, pero son militantes que van a los barrios y trabajan junto con y para la gente. Bueno, además de la militancia, hay que exigirle a los medios que nos digan la verdad. A la hora de votar, uno tiene que saber la verdad, qué está pasando en la provincia, y no que nos cuenten la mentira de una provincia incendiada. Y ahí, Fabio, le doy la palabra al señor y al señor.